Este primate sin cola antiguo existió hasta hace 100.000 años en el Pleistoceno por los territorios de China, India, Vietnam y Asia y se considera el primate de mayor tamaño conocido hasta hoy. Se estima que tenía medidas de hasta 3 metros de altura y 300 kilogramos, es decir, 3 veces más grande que un gorila. No se tiene un registro fósil completo. Se cree que compartió hábitat con el Homo erectus en Asia. Se desconoce a ciencia cierta el motivo de la extinción del Gigantopithecus, pero una de las hipótesis principales es el cambio climático y la competencia de recursos a consecuencia de la última glaciación. Esta familia extinta de mamíferos artiodáctilos, parecidos a los cerdos actuales, habitaron América del Norte hace 29 millones de años durante el Oligoceno y el Mioceno. Vivía en bosques y sabanas con una altura aproximada de 2,5 metros y un peso de 780 kilogramos. El significado de su nombre hace referencia a diente destructivo, debido al gran tamaño de su mandíbula. Se alimentaba de raíces de árboles y otros animales. Esta familia extinta de mamíferos ungulados con pezuñas en Asia y Norteamérica hace 45 millones de años. Eran físicamente parecidos al cerdo actual de patas largas y delgas, pero llegaban a medir hasta 1,8 metros y pesar 500 kilos, aunque se cree que pudieron cazar animales de mayor tamaño, como el Eporeodon. Estos animales eran omnívoros, pero preferían mayormente las presas sobre las plantas. Género perteneciente a los cetáceos dentados, que vivió en el Mioceno hace 13 millones de años aproximadamente. Solo se ha encontrado un ejemplar de este animal marino en Perú. Los investigadores solo lograron recoger el 75% del cráneo y maxilares parcialmente conservados, los cuales medían unos 3 metros de largo. Los expertos creen que era un depredador agresivo de 30 toneladas y 17,5 metros de largo. Cazaba a otros grandes animales prehistóricos marinos como ballenas, delfines, marsopas, tiburones, tortugas marinas, etc. Este cetáceo extinto vivió en el Eoceno hace aproximadamente 45 millones de años. Era de cabeza pequeña en relación con el cuerpo. Su boca poseía una gran dentadura de 44 dientes afilados que le permitía cazar y devorar cualquier presa marinas como peces, tiburones y cetáceos. Sus restos fósiles se encontraron en Alabama, Luisiana, Egipto y Pakistán y se cree que vivió en los mares tropicales y subtropicales. Su extinción data que debido a la escasez de alimento por los fenómenos de cambios climáticos de la Antártida que modificó la cadena alimenticia. Llamado diente de lanza según el griego antiguo, este cetáceo vivió hace 40 millones de años en el océano de Tetis de la era Eoceno, alimentándose de peces y moluscos. Estos animales carnívoros medían 5 metros de largo y pesaban hasta 2,24 toneladas. Los fósiles del Gordon han aparecido a lo largo de la costa de la antigua línea de Tetis, lo que sería hoy en día Egipto y Pakistán. Estados Unidos, Nueva Zelanda y el Sahara Occidental se extinguió hace aproximadamente 36 millones de años a causa del cambio climático llamado Gran Ruptura. Molusco invertebrado de concha externa recta y 2 pares de branquias que vivieron a principios del Paleozoico como depredador marino. Hoy en día se han registrado más de 2.500 especies, aunque en la actualidad solo parece que han sobrevivido 4. Este animal marino, invertebrado y muy antiguo se conoció por los fósiles encontrados en yacimientos en China, Norteamérica, Australia y África del Norte. Existieron en el período cámbrico desde hace aproximadamente 535 millones de años. Tenían una longitud de hasta 1 metro y tenían espinas a lo largo de su cuerpo, con lo que se cree que atrapaba a sus presas para llevárselas a la boca. Sus grandes ojos les permitían tener una visión aguda que le permitía cazar trilobites, una clase de artrópodos, en aguas turbias. Su extinción llegó por la competencia con los nautiloideos, una especie de molusco, y otros pequeños depredadores.
Se trataba de una tortuga marina gigante de hasta 4,6 metros de largo que habitaba en América en la era del Cretácico. Catalogada como la tortuga más grande de la historia y una de las más antiguas que se ha encontrado. A diferencia de sus familiares actuales, esta tortuga prehistórica no tiene un caparazón de hueso y su cráneo era estrecho. La boca del archelón terminaba en forma de pico y carecía de dientes. Craugastorhomoensis es una especie de anfibios de la familia Craugastoridae. Es endémica de Honduras y también es una de las 13 especies de anfibios y reptiles que son endémicas de la Sierra de Omoa. Se conoce a partir de solo 24 ejemplares estudiados. Sus naturales hábitats son tropicales o subtropicales húmedos, bosques de montaña, ríos y ríos intermitentes. En una evaluación de 2004, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, UICN, clasificó a la rana como en peligro crítico en la lista roja después de cumplir con los criterios establecidos por la lista roja de animales amenazados de la UICN de 1996. Desde 1996 ha habido una desaparición casi completa de la rana. Las causas se atribuyen a la pérdida de hábitat y la quitridiomicosis. Su hábito, en 2004, medía 100 kilómetros 2 y es posible que la especie esté extinta ahora. El último registro confirmado fue de Durango en 1956, y es muy probable que la especie se haya extinguido en la actualidad. Si se hubieran extinguido, se habría debido a la deconstrucción y fragmentación del hábitat combinadas con la caza. Estos factores son la razón por la cual la especie no se ha visto en más de 60 años, aunque ha habido informes locales de avistamientos. Los investigadores creen que su declive también fue acelerado por las campañas de erradicación activa realizadas por los intereses de la tala, por la caza excesiva, para su uso en la medicina popular, y porque los pollos eran considerados un manjar por los tarahumarras. Ha sido cazado con fines deportivos, alimenticios y con fines medicinales durante un largo periodo de tiempo. Además, los pájaros carpinteros imperiales son pájaros asombrosos, y como la especie se volvió cada vez más rara, aparentemente muchos fueron fusilados por personas que nunca se habían encontrado con un pájaro así, y querían verlo más de cerca. Con un aspecto muy parecido al dragón de Komodo, pudiendo ser un antepasado directo de este reptil, nos encontramos con el Megalania, el cual podía llegar a medir hasta unos 7 metros de largo y aunque pesase más de 600 kilos, era un animal prehistórico muy rápido y audaz, que era capaz de dar caza a cualquier presa con mucha violencia y sangre fría. Su cuerpo resistente y robusto hacía que, para los depredadores de este animal fuese muy complicado apresarlos, añadiendo además de que siempre salían con daños que podían llegar a ser mortales. El Coelodonta antiquitatis, cuyo nombre común es rinoceronte lanudo, es un animal que apareció hace 350.000 años y perteneció a la megafauna. Este animal se encuentra extinto desde hace 10.000 años, sin embargo, se han encontrado fósiles que al ser estudiados le han aclarado a la humanidad cientos de dudas referentes a esta especie. Poseía un tamaño de 3 metros de altura y 3,8 a 4 metros de ancho, con un peso impresionante de 2.700 a 3.200 kilogramos. Con el pasar del tiempo han surgido muchas teorías del por qué este animal desapareció. Una de estas teorías es que se presume que no se pudieron adaptar a la elevación de las temperaturas y a su hábitat después de la era del hielo. De igual forma se cree que posiblemente estos animales se pudieron haber enfermado junto con otros animales de la megafauna, que combinado con la anterior causa dio pie a su desaparición total. Sin olvidar que estos animales también sufrieron al ser víctimas de caza indiscriminada por los primeros pobladores, quienes usaban su cuerno para fabricar armas, su pelaje para hacer abrigos que los cubriera de las altas temperaturas, e incluso se alimentaban de ellos.
El guacamayo azul, especie que inspiró a la película Río, donde tuvo un final feliz dentro de su ficción animada, en el mundo real su historia es otra, dado que la especie, mejor conocida como guacamayo de Spix, Chianopsita spix, se ha declarado oficialmente extinta en estado silvestre según un estudio realizado por la organización BirdLife Internacional. La reconocida organización realizó un estudio sobre especies en extinción, y de este trabajo se ha determinado que la especie de guacamayo azul se ha extinguido en la naturaleza. Según la organización, este guacamayo, que solo vivía en Brasil, sería una de las 8 especies de ave que se habrían extinguido en los últimos años en la región de Sudamérica. La rana de Australia, Rheobatrachus silus, era un anfibio anuro de la familia Myobatrachidae. Era el único animal conocido capaz de incubar sus huevos en su estómago, un hecho que conseguía desconectando aparentemente sus enzimas digestivas mediante una sustancia producida por los huevos. Esta rana desapareció en 1981. Científicos de la Universidad de Nueva Gales del Sur anunciaron en marzo de 2013 que esta especie estaba dentro del proyecto Lázaro, que intenta resucitar especies extintas mediante clonación. Así, han conseguido clonar algunos embriones, pero no han sobrevivido. No se puede decir con certeza cuáles fueron las causas de su desaparición. Hay indicaciones de que la enfermedad Chytridiomycosis causó un gran número de muertes entre la población de Rheobatrachus silus en el norte de Queensland en Australia. La última mención de la observación de un espécimen en naturaleza data de 1981, y en 1993 y 1999 se afirmó en 2 publicaciones que desde 1981 no se ha observado ningún espécimen en naturaleza. En 1983, supuestamente murió el último ejemplar en cautividad. La especie fue declarada extinta en 2002. El león del Atlas o león de Berbería, Panthera leo, es una subespecie de león, Panthera leo, originaria del norte de África. Hoy se encuentra extinta en libertad. Se desconoce el número exacto de leones del Atlas que se encuentran en cautividad. Incógnita que aumenta cuando se tiene en cuenta que muchos ejemplares recluidos en zoológicos o circos no son puros, sino que son resultado de cruces con otras subespecies de leones desde varias generaciones. Se cree que los últimos leones de Berbería salvajes se extinguieron o fueron asesinados en la década de 1950 y comienzos de 1960. El último tiroteo registrado tuvo lugar en el oeste de Magreb en 1942 cerca de Tizintichca. El búho risa fue un búho originario de Nueva Zelanda, se identificaron en 1840, pero se consideraron extintos en 1845. Lo más probable es que estos búhos estaban en camino a la extinción antes de ser encontrados por los humanos. Se especula que un tipo de virus que fue capaz de propagarse rápidamente entre las especies fue la causa de su desaparición final. Hoy en día se pueden ver búhos de risa de peluche en el Museo Británico. Especie de tiburón gigante que vivió en América, Australia, Asia y las Islas Canarias en el período del Oligoceno y el Plioceno. No solo estaba en la punta de la cadena alimenticia, sino que tampoco tenía depredadores naturales, por lo que se considera el terror de los mares de su época. Cazaba animales de todos los tamaños y tenía un apetito voraz. Los colores de este animal prehistórico le permitían camuflajearse perfectamente para lograr un ataque sorpresa. Tiene parecido al tiburón blanco actual con la diferencia de que el megalodón pesaba 50 toneladas y medía hasta 20 metros de largo. Expertos estimaron que este tiburón podía vivir hasta 100 años, y que es el antepasado directo del tiburón blanco. Se cree que se extinguieron por los cambios que trajo el cierre del paso marítimo de Centroamérica y sus consecuencias ambientales y el declive de las fuentes de alimento.
Este herbívoro de casi 3,4 metros de alto y 170 kilogramos, vivió en el período Eoceno y Oligoceno en los bosques de Mongolia, China y Francia. Tenía brazos largos y grandes garras en sus extremidades delanteras, que se pensaba que eran utilizados para llevarse ramas a la boca, similar a la forma en la que se alimentan los perezosos de la actualidad. Vivían en pequeños grupos familiares en zonas cercanas a lagos. También conocidos como gigantostráceos o escorpiones marinos, estos artrópodos eran comparados físicamente con los escorpiones actuales por tener una metasoma, aunque esta no poseía glándula venenosa. Hoy en día, se han catalogado 250 especies de Eurypterida. Este animal prehistórico se extinguió al final del período Paleozoico. Aunque muchos científicos siguen divididos acerca de si fue la caza excesiva, los cambios climáticos, o una combinación de ambas, lo que llevó a la extinción a los mamuts lanudos, hoy en día la hipótesis de la caza excesiva es la que presenta una mayor consistencia y goza de mayor aceptación sin que se haya desechado definitivamente el posible efecto sinérgico del cambio climático como factor secundario. De acuerdo con la hipótesis del cambio climático, dominante durante la primera mitad del SXX, el clima más cálido habría conducido a la reducción del hábitat apropiado para los mamuts, el cual habría cambiado de praderas a bosques con una vegetación menos diversa. Sin embargo, los últimos estudios sobre el impacto de la pérdida de megafauna indican que esta transformación fue en realidad la consecuencia, y no la causa, de la extinción del mamut y el resto de grandes mamíferos que habitaban la estepa del mamut. Similar a un elefante actual, pero de mayor tamaño, este animal sobrevivió 20 millones de años en los bosques y llanuras de Europa, Asia y África en las épocas del Mioceno, Plioceno y Pleistoceno. Este elefante prehistórico se diferencia del actual por poseer los colmillos curvados hacia atrás, los cuales utilizaba para pelear con otros machos o para cavar, y una trompa mucho más corta, por lo que necesitaba agacharse para comer raíces o beber agua. Vivían en grandes manadas con jerarquía social y se alimentaban de pastos bajos. Se desconoce por qué este animal se extinguió. El Dilophosaurus era un terópodo de tamaño medio que habitó hace unos 195 millones de años. Un rasgo distintivo del Dilophosaurus era la doble cresta ósea que tenía en la parte superior del cráneo, conocido también como el terror de principios del Jurásico. El Dilophosaurus era un dinosaurio carnívoro, bípedo, menos pesado. Con unas 7 toneladas, 13 metros de largo y 4 de alto, el T-Rex es uno de los animales antiguos más reconocidos gracias a la saga Jurassic Park. No solamente ganó fama como el rey de los lagartos tiranos por su ferocidad, sino que además podía alcanzar unos 30 km por hora y era capaz de arrancar más de 200 kilos de carne con sus poderosos dientes. Vivió en la época del Cretácico superior hace 68 millones de años en América del Norte y fue uno de los últimos dinosaurios que habitaron la Tierra antes de la extinción masiva de hace 65 millones de años. Hay más de 30 especies clasificadas bajo esta familia y en sus fósiles se ha logrado encontrar material biológico que han permitido a los expertos estudiar su forma de vida. Habitó por las tierras América Central y del Norte, específicamente entre Canadá y México en planicies y bosques subtropicales. Además, los estudios revelaron que no tenían suficiente masa muscular como para correr, su máximo desplazamiento podría ser de 19 km por hora. Sus grandes dientes les permitían hacer una fuerza de presión de hasta 5,8 toneladas, siendo esta marca la más poderosa de cualquier animal terrestre conocida. El T-Rex se alimentaba de todo tipo de presas. Este imponente felino de enormes colmillos, mejor conocido como tigre dientes de sable, vivió hace más de 10.000 años atrás entre las eras prehistóricas del Plioceno y el Pleistoceno en las tierras de América del Sur y del Norte. A pesar de su nombre, no guardan parentesco con los tigres que hoy en día habitan la Tierra. Los Smilodon pertenecen a los Machairodontinae, una subfamilia de felinos prehistóricos de gran tamaño.
A la hora de alimentarse, la forma de su dentadura les permitía cazar grandes presas como lo eran los mamuts y los rinocerontes lanudos, y es que sus enormes caninos podían llegar a medir desde 20 hasta 26 centímetros. Los paleontólogos describieron por primera vez a este animal prehistórico en 1880 como un animal corpulento de extremidades potentes. Se cree que la extinción del Smilodon se produjo por grandes cambios climáticos en la última glaciación, que alteraron el ecosistema e hicieron más difícil la caza y supervivencia para este majestuoso animal. Se calcula que coincidió con los primeros Homo sapiens. Se cree que este oso habitó la Tierra hace unos 28.000 años y pudo llegar a pesar hasta 600 kilos y medir hasta 1,3 metros, es decir, que sobrepasa al mayor carnívoro terrestre que conocemos actualmente, el oso polar. Este enorme animal prehistórico vivió durante el Pleistoceno en el continente europeo y se alimentaba de frutos, hierbas y en pocas ocasiones comía carne. El oso cavernario se extinguió debido al cambio climático conocido como último máximo glacial, el cual afectó su especializada dieta de hibernación según los científicos del Museo de Historia Natural del Reino Unido. Sin embargo, en un estudio realizado por el Instituto Universitario de Geología de Coruña se añadió que en los motivos de la desaparición se encuentra la lucha por refugios que mantuvo con los humanos. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo. Recuerda que si te ha gustado puedes dejar tu like, comentar qué te pareció el vídeo y por último suscríbete, que no cuesta nada. Soy Lost Locuendo, hasta la próxima.